Dios omnipotente. Mateo capítulo 17, vamos a leer inicialmente del versículo 1 al versículo 9. Dice la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Amén y amén. Muy bien, este pasaje que le conocemos como la transfiguración que se da en el monte alto, no especifica el texto cuál realmente de los montes es donde Jesús subió con Juan, con Pedro, Juan y Jacobo, hermano de Juan. Este pasaje nos cuenta y nos da el entendimiento, nos está mostrando la divinidad, la santidad, la deidad del Dios Todopoderoso, que es en la persona de Jesucristo, porque recordemos que Jesucristo es Dios. Adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como el mismo y el único Dios verdadero. Entonces, en el pasaje, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué nos muestra allí mirando un poquito al detalle? Vemos que Jesús, al momento que llega allí al monte, manifiesta una transfiguración. Es decir, cambia completamente de él su rostro, que resplandece como el sol, y sus vestiduras se hacen blancos como la luz. ¿Y por qué nos dan estos detalles? Porque el pasaje nos cuenta que su rostro resplandeció como el sol y que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Recordemos que bíblicamente la oscuridad, cuando habla de la oscuridad, está manifestando, se está haciendo o se está refiriendo al diablo, al demonio, al pecado. Cuando habla de la luz, Jesucristo dijo: Yo soy la luz del mundo. Cuando habla de la luz, habla de la limpieza, habla de la plenitud de la santidad. Habla de aquellos atributos que solo Dios tiene, que es santo, santo, santo. Entonces, cuando el pasaje nos muestra este énfasis de que su rostro resplandeció como el sol, significa que delante de él estaba esa divinidad que no permitía incluso que los mismos discípulos que estaban con él le vieran de frente por la limpieza y resplandor que salía o que emanaba de él. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios, es nuestro Señor. Y nos muestra entonces cómo Jesucristo quiso mostrarle a estos 3 apóstoles, a estos 3 discípulos, mostrársele delante de él en la plenitud de lo que él es y de lo que él era en aquel momento. ¿Por qué? Porque ellos, los discípulos, conocían a Jesús en su parte humana. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo en la parte humana había hecho con ellos un trabajo durante todos estos años en su ministerio, y él se había mostrado como él es, siendo hombre en completa santidad. Pero él quería llevarlos mucho más allá en el entendimiento y mostrarles: es que este soy yo, el mismo Dios entre ustedes. Ese es el gran yo soy que en el Antiguo Testamento se le conoce. Y ellos inmediatamente se asombran. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Y es algo que muestra como un contraste entre lo que el Señor Dios Todopoderoso quiere mostrarles
y lo que Pedro hasta ese momento está entendiendo. Porque Pedro en el versículo 4 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Claro, en el versículo 3 nos decía que se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Con quién? Con Jesús. Entonces Pedro lo que hace es que él piensa en él. Y por eso dice, es bueno para nosotros. Él no está pensando en la magnitud del evento que está presenciando y lo que significa eso para ellos y para el resto de la humanidad, sino que tenía todavía ese egocentrismo de estar él bien, de pensar solamente en su bienestar, y se había olvidado que eran 12 los discípulos y que abajo de la montaña habían quedado 9 y solamente Jesús había querido llevar a 3 de ellos. Vemos entonces primero la soberanía de Dios. Dios escoge a determinadas personas para determinadas obras. Dios escoge según según su propósito y su divina providencia, lo que Él quiere hacer, y escoge una persona para que ejecute lo que Él ha mandado. Pues en este caso quiso escoger a 3, porque alguien podría decir, pero si eran 12, ¿por qué no subieron los 12? Pues el texto inclusive nos muestra más abajo, si seguimos leyendo, qué estaba pasando con los otros discípulos. Entonces él estaba pensando, Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Es decir, aquí estamos súper bien, quedémonos aquí. Pero él se le olvidaba lo más importante, que Jesucristo vino al mundo ¿para qué? Para manifestarle, para mostrarle, para enseñarle a todo el mundo, para enseñarle quién es el Padre y quién es Jesucristo, su Hijo, a quien Él ha enviado. Porque esta es la salvación, que conozcan al Dios Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo, a quien Él ha enviado. Pero Pedro se había olvidado de aquel propósito y simplemente estaba pensando en su bienestar, y tenemos que tener cuidado. Primero, Dios puede escoger personas para una tarea, para una actividad, conforme a su beneplácito. Es decir, yo no puedo estar buscando que Dios me dé lo que Él mismo quiso darle a otra persona. Si Dios nos escogió a nosotros, nos va a dotar de los dones y los talentos que necesitamos para ejecutar la obra que Él nos ha mandado. Si escogió a otras personas para otro tipo de obras que aparentemente en el mundo son más importantes, pues es una determinación soberana de Dios y no debemos de trabajar con envidias, no debemos de vivir con envidias. Y esto en la parte espiritual, pero aún es aplicable en la parte natural, del mundo natural, porque a veces trabajamos mucho en el egoísmo. Y hay veces iglesias que iglesia es más grande, esta es más pequeña, esta tiene más personas, esta tiene menos personas, aquel predica mejor, este predica distinto o diferente o peor. No, nuestra vida debe estar enfocada siempre en lo principal, en que nuestra vida y la enseñanza esté centrada en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Y eso, lo que está diciendo el apóstol Pedro en aquel momento, es interrumpido, y vamos a ver ahí, es interrumpido abruptamente por el mismo Dios Todopoderoso. Miremos el versículo 5, porque allí dice que mientras él aún hablaba, mientras Pedro todavía hablaba, es interrumpido. ¿Por qué? Por la voz. Porque dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y miremos que para Pedro y sus otros dos compañeros Juan y Jacobo, en algunas versiones aparece Juan y Santiago, recordemos que Jacobo es el mismo Santiago, la diferencia es la traducción, pero es la misma persona. Ellos estaban centrados en las 3 personas, Jesús, Moisés y Elías. ¿Y qué es lo que hace esa voz? Le interrumpe, primero quitándole aquel egocentrismo de que ellos están muy bien, que es bueno quedarse allí. Y lo más importante, le muestra que no es lo mismo Jesús, Moisés y Elías, sino que muestra la diferencia inmediatamente, que el centro de la mirada, de la atención, ¿es en quién? En Jesús. Porque la voz desde la nube no dice, este es mi Hijo amado y mis 2 siervos que me han servido. No, porque la importancia no está en ninguno de los seres humanos,
Ninguna persona delante del Señor somos importantes. El más importante es el mismo Señor Jesucristo. Y ese es el énfasis que hace inmediatamente la voz que se escucha desde la nube. Es decir, no presten atención ni a lo que ustedes quieren allí en su entorno, en su bienestar, porque buscamos más nuestro bienestar, nuestra comodidad, el que estemos bien, y nos despreocupamos de aquel que no conoce la palabra, que no ha visto la revelación, que no ha visto esa luz que viene, que procede de los cielos, y nos quedamos como estancados. Y segundo es que la atención no debe estar puesta en ninguna persona, en ningún ser humano, más que en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Es decir, lo está señalando directamente y con total contundencia. Refiriéndose a Jesucristo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco. Y dice, y aquí hay un mandamiento, o sea, no es una opción, es un mandato. A Él oíd, es decir, escúchenlo a Él. Y esto nos pone a pensar bastante. Nuestra atención está puesta en quién. Porque hay personas que efectivamente han trabajado mucho para el Señor. Y bíblicamente podríamos hablar de Pablo. Es la persona más influyente en el Nuevo Testamento. Escribió 13 de las cartas del Nuevo Testamento, de los libros del Nuevo Testamento. Escribió 13 él. ¿Y qué es lo que vemos allí? Cuando vemos Hechos de los Apóstoles y vemos la persecución, él pasa de ser perseguidor, Pablo, perseguidor de la iglesia, a ser perseguido por los judíos por estar en favor del Evangelio de Jesucristo. Y nos muestra, cuando uno empieza a leer Hechos de los Apóstoles, principalmente el capítulo 11 en adelante, cómo él es perseguido y tiene que huir y es apedreado y es encarcelado y pasa por un naufragio, es encarcelado y deportado llevado hasta Roma. En medio de ese camino lo muerde una serpiente, una gran cantidad de eventos y sucesos en la vida de Pablo. Y cuando uno termina allí, Hechos de los Apóstoles, no nos dice qué pasó con Pablo, si lo dejaron libre, si murió encarcelado, si lo ahorcaron, no nos dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es que la intención allí, cuando leemos Hechos de los Apóstoles, no es mostrarnos las virtudes de Pablo, sino el evangelio que Pablo predicaba. Y donde nos mostraba en cada situación, en cada acontecimiento por el cual pasaba el apóstol Pablo, estaba enseñando el evangelio. Entonces lo que nos muestra es que nuestra mirada debe estar siempre ¿en quién? En Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Él es la revelación del Dios omnipotente. Y eso lo debemos de tener muy claro todos los días de nuestra vida. Quien ve al Hijo, ve al Padre. Lo sabemos por el Evangelio de San Juan. Así que nosotros hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Y solamente, y esto es también demasiado importante, y es que para acercarnos a Dios solamente es posible a través de la persona de Jesucristo. Es decir, si alguien quiere omitir el pasar a través de Jesucristo para llegar al Padre y quiere hacerlo por su propio camino, morirá en el intento. Miren, si leemos el pasaje detenidamente que nos ocupa hoy, dice el versículo 6, al oír esto los discípulos, es decir, al oír la voz, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Esto nos recuerda en el Antiguo Testamento. Cuando Dios llama a la congregación, los reúne y habla con ellos, inmediatamente ellos quedan como aturdidos, inmediatamente caen postrados y se tapan los oídos y dicen, no queremos que nos hable Dios, que Dios le hable a Moisés y que Moisés nos diga a nosotros las cosas que debemos hacer. No soportaban, por causa del pecado, no soportaban la presencia del Dios Altísimo. Lo mismo estaba sucediendo aquí. Por eso ellos tenían tanto miedo, Pedro, Juan y Jacobo. Tenían tanto miedo porque sabían que no podían estar delante de Dios y mucho menos levantar su mirada para tratar de verlo. De hecho, dice que ellos con el rostro en tierra se postraron y tuvieron temor. Entonces, quien pretenda llegar a Dios Padre sin la persona de Jesucristo, simplemente no va a poder llegar a Él porque Él caerá muerto. Dios mismo lo matará con su presencia por causa del pecado que está en esa persona. ¿Qué pasa si llegamos a través de Jesucristo? Que ya en la persona de Jesucristo quedaron nuestros pecados cuando Él murió en la cruenta cruz en el Calvario y a través de Él vamos delante del Padre. Él mismo nos lleva delante del Padre.
Y todo esto era algo que tenían que estar aprendiendo los discípulos y de hecho lo comprendieron muy bien. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Es decir, ¿dónde está la seguridad del creyente? En Jesucristo. ¿Quién nos da la seguridad de la vida eterna? La persona de Jesucristo. En Él, solamente en Él. Es que cuando recordamos que Él dice, cuando la voz desde la nube decía, a Él escuchado, a Él oír, me recuerda mucho aquel pasaje en las bodas de Canaán. Recordemos que allí María, la madre de Jesús, cuando se da cuenta que el vino se ha acabado, llama a Jesús y le dice que el vino se ha acabado. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Sin embargo, María le dice a las personas que están allí junto a él, dice, hagan lo que mi hijo les dice, hagan lo que Jesús dice, para ser un poco más exactos, haced lo que Él os diga. Es decir, escuchen atentamente y sigan las instrucciones que Jesús les dé. Esa es la enseñanza que nosotros debemos tomar acerca de esta sierva María que fue utilizada por el Señor para traer al Redentor del mundo, al Redentor de nuestras vidas a este mundo. Esa es la enseñanza, que ella comprendía claramente que a quien se debía seguir y a quien se debía escuchar y a quien se le debía obedecer era a Jesús, no a ella. Ella nunca buscó su gloria. La María de la Biblia es distinta a la que se proclama en estos tiempos. Ella, la de la Biblia, la María de la Biblia, es una mujer humilde que sabía que su Redentor era Jesucristo, quien había salido de su vientre por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces esto lo tenemos que tener claro, que solamente en Cristo Jesús está nuestra seguridad. Solamente en Él y no hay en otro. Solamente en Él podemos entregarle nuestra vida, nuestro corazón y esperar confiadamente, firmes todos los días de nuestra vida hasta el momento de nuestro encuentro con Él. ¿Qué hicieron ellos? Dice el versículo 8, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron, es decir, ya en este momento ya se había ido, ya no estaba, ya desaparecido Moisés y Elías, estaba solamente Jesús. Cuando Jesús los toca, les dice que se levanten, que no tengan miedo, ellos miran y ya todo vuelve a su estado inicial cuando llegaron por primera vez a la montaña. Solamente está Jesús. Y entonces dice el versículo 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto significa que ellos deberían de guardar eso en sus corazones hasta el momento en que el mismo Jesucristo muriera y resucitara de entre los muertos. Y esto se cumplió. El apóstol Pedro, de hecho, si vamos por un momento a Segunda de Pedro, vamos allí al capítulo 2 de Segunda de Pedro. Dice la palabra del Señor allí, hablando Pedro, de que ellos eran testigos fieles de la palabra de Dios, que ellos habían sido testigos fieles de cómo el mismo Señor se les apareció. ¿Esto por qué? Porque habían muchas personas que con fábulas engañaban a la gente. Muchas personas con fábulas querían engañar diciendo que ellos tenían una nueva revelación, que ellos tenían la visión del mismo Dios Todopoderoso, que ellos podían claramente hablar en el nombre del Señor. Y ellos no lo eran. Vamos a leer del capítulo 1 de segunda de Pedro, del 16 en adelante. Dice el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él
recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Qué es lo que nos está diciendo estos versículos? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo claramente que la enseñanza no es con fábulas de hombres inventadas, sino que es la verdad precisa y clara, tal como el Señor se los enseñó y se los encomendó. Y esto nuevamente nos lleva a pensar, cuando escuchamos una enseñanza, la enseñanza que estamos recibiendo nos lleva a ¿qué? A mirar y a poner nuestra atención en el predicador, o ponemos la atención en aquel Maestro Todopoderoso Jesucristo, que es de quien debemos hablar. Porque escuchamos tristemente esas fábulas de aquellos soñadores, de aquellos contadores de historia que tuvieron una experiencia por allá intramural y no sé cómo fue, y como a las 3 de la mañana, y entonces la gente se cautiva por eso. Y ya siguen mirando a esta persona porque esta persona es la que tiene un don. Y tenemos que seguir a esa persona y preguntarle a él, si él, que nos diga qué va a pasar con nosotros en este negocio, y que nos diga qué va a pasar con nosotros en nuestras vidas, y que nos diga, y se vuelve esta persona el ídolo, por causa de que su misma enseñanza está basada en fábulas y no en la palabra de Dios. Vemos lo importante que les estaba mostrando allí el mismo Dios Todopoderoso, y vemos la importancia del apóstol Pablo al testificar que lo que ellos vieron es lo que ellos están diciendo. Ellos no le están ni añadiendo nada, ni le están quitando nada, tal como el Señor Jesucristo se los mandó. Ellos no lo están haciendo con fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y el versículo 17, pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria. ¿Qué significa? ¿De quién es la gloria y la honra? Solo de Dios. Y Dios la está manifestando en la persona de quién? De Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. Es decir, delante de los ojos de los hombres ya el Padre nos ha dicho, este es mi Hijo amado. Es decir, Él y yo somos uno. Y por eso recibió toda la honra y toda la gloria. Por eso el resplandor de su pureza, el resplandor de su santidad, el resplandor de su poder, el resplandor de su soberanía, el resplandor de su omnipotencia. Entonces, todo esto se enmarca en que Jesús va al monte santo, como lo llama el apóstol Pedro, ahí en 2 de Pedro. Estos 3 discípulos son testigos presenciales de la transfiguración y descienden. ¿Y qué es lo que pasa cuando descienden? Hay una gran multitud. Quiero que avancemos ahí en Mateo 17 al versículo 14. Vemos que hay una gran multitud y hay allí como un alboroto, porque miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hasta ahí la lectura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos a Jesús que desciende con sus 3 discípulos
y entre la multitud hay un gran alboroto. Y uno de la multitud viene y le cuenta a Jesús que él tiene, primero dice, en el versículo dice que él se arrodilló. Arrodillar significa bíblicamente adorar. Significa que él está confiando plenamente en aquel que estaba delante de él, que era Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Cuando una persona se postraba delante de otro, le era adorando. Recordemos los eventos, por ejemplo, el mismo apóstol Juan, lo vemos en Apocalipsis, cuando él tuvo una visión, en aquella visión viene un ángel delante de él y él se postra delante del ángel. ¿Y qué es lo que le dice el ángel? Levántate porque somos consiervos, yo soy consiervo tuyo. ¿Qué está diciendo? Solamente a Dios se adora. Entonces, cuando el pasaje dice que él se arrodilló delante, es decir, que le está dando toda la gloria y toda la honra a Jesús. Versículo 15 le dice, Señor, ten misericordia de mi hijo. Es un lunático, que es decir, lo que llamamos un loco. Es un loco endemoniado. Y padece mucho porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. ¿Qué vemos acá? De los 12 discípulos, 9 quedaron acá abajo y 3 subieron al monte con Jesús. De entre los 9, entre los 9 no pudieron expulsar o sanar a este lunático, porque más abajo dice que el demonio salió, significa que era un endemoniado. No pudieron sacar el demonio. Y ellos se preguntan, ¿por qué no pudimos sacarlo? Y la respuesta de Jesús es porque no tuvieron la fe suficiente, porque son de poca fe. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Si ellos ya habían sacado demonios, ellos ya habían sido encomendados por Jesús para expulsar demonios y lo habían logrado, ¿por qué este no? Digamos que encontraron un opositor más grande. Y esto es importante y lo debemos de tener nosotros presente, porque el poder es de Dios y no de los hombres. Porque nuestra fe de que un espíritu malo va a salir no es porque nosotros lo digamos así de una manera hasta muy folclórica, tristemente, en el nombre de Jesús declaro que esto va a ser así. No, es porque esa persona ha tenido una comunión íntima, permanente, continua, delante de su Dios, delante del Señor. Lo que le está mostrando, por eso el pasaje tiene un mismo hilo conductor, y es que es en la intimidad de permanecer más tiempo en la presencia de Dios que vamos a tener nosotros el entendimiento, la sabiduría de cómo hacer las cosas, la comprensión de que es el Dios Todopoderoso el que nos da la fe, y a mayor fe, entre más le creamos a Él, mayor es el poder de Él que obra en nosotros. Porque quiero que seamos muy claros, no tenemos nosotros absolutamente ningún poder, el poder es de Dios, que obra a través de personas, correcto, es bíblico. Pero una persona que simplemente pase por el mundo diciendo que Él tiene poder para hacer milagros, para sacar demonios, y no le está dando la gloria de Dios, es una persona que realmente no permanece en la intimidad de Dios. Permanece metido en sus sueños, en sus fábulas, en sus cuentos. Pero realmente quien está en la presencia del Señor, así como estuvo en aquel momento Pedro, Juan y Jacobo, vieron que la soberanía, la omnipotencia, el poder infinito de Jesucristo. Ese es mi Hijo amado, ese es Dios, el que está entre ustedes, es el mismo Dios, soy yo mismo entre ustedes. Si nosotros intimidamos más, si permanecemos más tiempo con el Señor y menos tiempo con el mundo, vamos a comprender más cuán grande es la misericordia de Dios para con nosotros. ¿Qué es cuando Jesús llama a estos 3 discípulos para que suban al monte? ¿A qué los llama? Porque si bien en el pasaje de la transfiguración que leímos al principio, del 1 al 9, no nos dice, el pasaje no nos dice a qué subían, pero si vemos pasajes que nos están contando lo mismo, por ejemplo, en Lucas 9, vamos allí un momento, Lucas 9, 28, capítulo 9, versículo 28, en adelante, miremos cómo dice. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar.
Miremos que dice claramente, subió a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí que dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Nos está contando la misma historia, el mismo evento, pero nos está dando más detalles. Dice que esto sucedió mientras oraban. Claro, es que la iluminación viene cuando estamos orándole al Señor, cuando estamos estudiando la palabra. Es que ese poder de Dios entra en nuestras vidas cuando le estamos creyendo a Él a través de su palabra. No esperemos la revelación en un sueño. No esperemos la iluminación en un evento sobrenatural que veamos en las nubes. No, Dios ya terminó su obra perfectamente dejándola escrita en la Biblia para que le creamos a la palabra de Dios. Para que no le creamos a estos fascinerosos que vienen con historietas, no, para que prestemos más atención, que le dediquemos más tiempo, sí, a pasar en intimidad con Él. Ellos recibieron la iluminación, el resplandor de la presencia divina estando en oración. ¿Y qué fue lo que les contestó Jesús? Volviendo a Mateo, allí en el versículo 21 dice, pero este género, hablando del demonio, este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, necesitaban ellos pasar más tiempo delante del Señor. Claro, Él se los está diciendo ahí. Él está diciendo claramente que es necesario que nosotros estemos más y mayor tiempo delante del Señor, leyendo la palabra, orándole y pidiéndole su guía, su dirección. Y entonces vendrá el enemigo y no podrá vencernos. ¿Porque tenemos fuerza nosotros? No, porque Dios, el poder de la fuerza de Dios que está en nosotros a través del Espíritu Santo, nos defiende. Es ese escudo protector. Por eso estamos escondidos bajo su sombra protectora, bajo las alas de su gracia y de su poder. Claro, el enemigo aparentemente, y Dios lo permitió, recordemos que hasta el diablo está bajo la soberanía de Dios. El soberano Dios permite que el diablo se resista ante la intención de que los 9 discípulos restantes buscaran expulsarlo. Y podemos decir que en aquel momento el diablo estaba ganando la batalla o iba ganando la batalla. Pero ante la presencia del Señor era imposible ganar la batalla. De hecho, cuando apenas venía la persona loca, el endemoniado, inmediatamente, dice el Evangelio de Lucas, que él cae, la persona cae y sale el demonio. Es decir, ese último esfuerzo del demonio por gobernar termina inmediatamente en la presencia de Jesús. Nosotros, nuestra vida, está guardada en la persona de Jesús, sí o no. Y podemos contestar nosotros ¿estamos nosotros verdaderamente confiando en el Señor? ¿Le estamos reconociendo como le reconoció en aquel momento y como Dios se les manifestó a Pedro, Juan y Jacobo, de que es Dios? ¿Estamos confiando en Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Señor soberano? El Señor que nos defiende de las fuerzas oscuras de este tiempo, porque es la luz plena del soberano en nuestras vidas. Lo que nos está enseñando el pasaje es que es tiempo de que ya de una vez por todas le creamos a Jesucristo de nadie más. Por eso miremos que parece una respuesta muy fuerte en el versículo 17. Ahí mismo en Mateo 17, versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Somos la generación a la que se refiere el pasaje. Hacemos parte de los últimos tiempos, desde la muerte y la resurrección de Jesucristo, desde la venida de Jesucristo más bien, hasta su segunda venida, estamos en los últimos tiempos y pertenecemos a esta generación que incrédula y perversa. Incrédula, ¿por qué? Porque no le estamos creyendo única y verdaderamente a Jesucristo, sino que nos acomodamos a diferentes creencias según lo que más nos lo que más nos convenga, según de dónde venga la enseñanza y queremos que este es como más fácil de creer o de él habla que ha hecho muchos milagros y prestamos atención a personas. Por eso es malvada, incrédula, perversa. Claro, hay una perversidad de enseñanzas en este mundo que
aunque nombran a Dios, aunque nombran a Jesucristo, incluso se atreven a hablar del Espíritu Santo, no lo están haciendo para la gloria de Dios, sino para su propio bolsillo, para tener ese egocentrismo que tanto buscan. Y por eso nuevamente Jesús dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo? Y saben, es tiempo de que nosotros, hoy que estamos escuchando esta palabra, nos apropiemos de esta decisión. Hasta hoy dejo de creer en el mundo. Hasta hoy no vuelvo a creer en esos fetiches, en esos falsos maestros. No vuelvo a creer en nada absolutamente que no venga de la palabra de Dios. Y vamos a ir cerrando con una aplicación para nuestras vidas. Y es que necesitamos pasar más tiempo en oración. Necesitamos pasar más tiempo leyendo, estudiando, meditando la palabra de Dios. Miremos un pasaje tan conocido como este de la transfiguración de Mateo 17. Pues si leemos el pasaje solamente y no profundizamos, nos quedamos sin esos detalles de que él subió fue a orar. Por eso estudiar la Biblia es, bueno, este pasaje me dice esto, ¿dónde más en la Biblia habla de esto? Las mismas Biblias, la gran mayoría tienen en la parte de abajo unas concordancias, es decir, de este tema también se habla en tal parte. Entonces uno va allí, voltea la hoja y busca el pasaje y uno encuentra más detalles y uno le ora al Señor y le suplica y le ruega, se postra, se humilla delante de Él con temor y temblor como lo hicieron estos 3 discípulos para que el mismo Señor sea el que nos toque y nos diga, no tengan miedo, levántense. Y que el mismo Señor sea el que nos dé las fuerzas para caminar y enseñar su santa palabra. Así que tenemos que tener en cuenta nosotros, como conclusión, que Dios nos ha revelado a su Hijo Jesucristo para nosotros como nuestro Señor y Salvador. Jesucristo es la revelación del Dios omnipotente, decíamos al principio. Y eso lo tenemos nosotros que llevar siempre, de que ¿a quién seguimos? A Jesucristo. No seguimos fábulas ni doctrinas de hombres, como lo leímos en el pasaje de Pedro. Era un mandamiento de Dios que Él tenía que decirlo solo después de que Jesucristo muriera y resucitara. Pero también tenemos el mandamiento desde el cielo para nosotros que solamente debemos escuchar la voz de Jesucristo, es decir, la Biblia. A Él escuchad, a Él. Moisés lo había profetizado desde hacía más de 1000 años antes de Jesucristo, donde les decía que el mismo Dios levantaría un profeta entre el pueblo, Jesucristo. Jesucristo es judío, al cual debían escuchar, al cual debían obedecer. Nosotros estamos hoy es el día. Escuchemos esa voz fuerte de nuestro Señor que nos dice hasta cuándo, que le digamos Señor, perdónanos, hasta hoy. A partir de ese momento creo solamente en Jesucristo y en su santa palabra y voy a llevar mi vida a la plenitud de su enseñanza. Y Él nos defenderá con su presencia en nosotros, Él gobernando. Mayor es el que está en nosotros, Cristo Jesús, que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Por lo tanto, no tengamos miedo, que no habrá fuerza ni poder de oscuridad que pueda gobernarnos, porque sobre nosotros está el poder y la revelación del Dios omnipotente. Amén y amén.